Bien, estamos acá con el doctor Jesús Palma Pareja, que nos va a hablar un poco sobre su carrera. Doctor. Mi nombre es Jesús Palma Pareja, soy psicólogo, mi colegiatura es la 2927, mi especialidad es psicología clínica y de salud, mi registro nacional de especialista es la 0042, trabajo en el hospital regional, soy jefe de servicio de psicología, tengo 23 años como profesional. Actualmente también hago psicología ocupacional para Kumara, es una institución que evalúa a los trabajadores de la mina, básicamente. Bien. Doctor, Bueno, si hablamos de evaluación, es todo un conjunto de cosas, ¿no? O sea, la evaluación principalmente es el diagnóstico y esto en base a una entrevista. La entrevista viene a ser un instrumento que nosotros tenemos para poder evaluar, por ejemplo, la anamnesis y el examen mental. En la anamnesis lo que nosotros hacemos son la historia básicamente y en el examen mental todos los trastornos, todas las funciones superiores del ser humano. Ahora, si hablamos de lo que son otro tipo de evaluaciones, estaríamos hablando de la utilización de pruebas psicológicas y básicamente en las pruebas psicológicas podemos hablar de 3 o 4 que miden la posibilidad de una lesión orgánica, se llaman test de organicidad. Tenemos al Bender, el Benton, el Luria, entre otros, que nos dan principalmente algunos rasgos, algunos signos de posible lesión orgánica. En Luria podemos encontrar algunas localizaciones cerebrales donde nos pueden más o menos indicar qué tipo de lesión pueden tener. El otro tipo de evaluación, la otra parte de la batería de evaluación sería también pues de repente lo que es la evaluación de coeficiente intelectual, y ahí estamos hablando de Stanford Binet, que es bastante añoso pero útil todavía. Tenemos las escalas de Wechsler, ¿no es cierto? El WIPSI, el WISR y el WISE, el WISR que mide adolescentes y el WISE que mide a personas adultas. Esto en cuanto a inteligencia, pero tenemos otras escalas que también, por ejemplo, Rating, por ejemplo, California, entre otras, que son cuestionarios y escalas de pruebas de inteligencia. Las otras pruebas podrían ser las pruebas o cuestionarios de personalidad. Básicamente podríamos hacer una división entre estas dos, porque tendríamos los cuestionarios de lápiz y papel, que serían las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas pues tienen un enfoque mucho más dinámico, son subjetivas, y creo que los cuestionarios tipo, por ejemplo, el MMPI en Minnesota, el cuestionario también de aptitudes, hay pruebas en lo que se refiere a la orientación vocacional, hay pruebas también para medir, por ejemplo, la satisfacción laboral, el rendimiento laboral. Es decir, ahora pues los psicólogos gozamos de una gran gama de pruebas, es más, los psicólogos estamos capacitados, bueno, nos podemos capacitar, mejor dicho, en construcción de pruebas, de tal manera que nosotros podemos construir una prueba para cada vez que la necesitamos, para cada persona si es que la necesitamos. ¿Podemos hacer eso? Por supuesto que sí. Continuando, ¿qué podría decirnos acerca de la confiabilidad y validez de los instrumentos? Bueno, ese es un gran tema, considerando de que en la gran mayoría, si hablamos de todas las pruebas en general, pocas están, digamos, estandarizadas en nuestro medio. La mayoría de las pruebas son del extranjero, Europa, Estados Unidos, Argentina, que nos van dando algunas pruebas como para que nosotros podamos utilizarlo como instrumentos, pero digamos, los valores que utilizan como pruebas de confiabilidad, de validez, están hechas para un entorno, y entonces
el gran trabajo que nosotros hacemos, bueno, acá Luis Vicuña en el Perú es uno de los mejores psicólogos que se dedica a trabajar las pruebas psicológicas y a estandarizarlas para que sea Perú, pero Perú, Lima. Acá, Cusco, si es verdad, se han hecho algunos trabajos y hay algunas pruebas que no están estandarizadas en Cusco, pero la gran mayoría no están estandarizadas, y entonces es un trabajo que se tiene que hacer. En cuanto a la validez, las pruebas tienen una ficha técnica. La ficha técnica nos da, dentro de la ficha técnica, siempre vamos a encontrar el grado de validez y confiabilidad. Si hablamos de validez y confiabilidad, pues tenemos que hablar de la validez interna y de la validez externa. Cuando hablamos de validez interna, estamos hablando de la validez para una persona, es decir, cuánto va a valer esta prueba para esta persona, y la externa, cuánto se puede utilizar en grupos o en comunidades para que se pueda hacer una prueba colectiva. Entonces, creo que es un trabajo que los psicólogos, los jóvenes psicólogos, ustedes que van a ser psicólogos también, la estandarización es un tema que nunca va a pasar de moda, y los psicólogos necesitamos de pruebas confiables, de pruebas que tengan validez. La confiabilidad, por ejemplo, de las pruebas proyectivas es discutida, porque la apreciación por ejemplo, Macover, que es una prueba de personalidad, de lápiz y papel, de la figura humana, es tan subjetiva como que la apreciación del psicólogo es la que depende del estado emocional del profesional en psicología para poder ver lo que tiene que ver, y si está deprimido de repente el psicólogo podría afectar eso, sí podría afectar. No es lo mismo que un cuestionario que podría ser en Minnesota, por decir, y es un cuestionario, por decir, y es un cuestionario cerrado de verdad, falsedad, y ahí sale un resultado que es mucho más confiable. O sea, en todo caso, yo recomendaría de que siempre se utilice una batería de pruebas, no una prueba, sino varias pruebas donde se incluyan para estudios de personalidad una prueba, por lo menos una escala, puede ser Minnesota, puede ser Milo, entre otras, y también una prueba proyectiva para corroborar esas dos pruebas y sacar un mismo diagnóstico, porque lo que tenemos que entender también que hay una variabilidad intertest para el estudio de casos, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias por su tiempo. Muy bien.